Buenos días. Les damos la bienvenida a la sesión mensual del Laboratorio de Patología Quirúrgica y Molecular. Eh, a quienes están con nosotros les prometemos que no se van a arrepentir de haberse levantado temprano. Los muchachos prepararon una espléndida sesión con un caso que, si bien sucedió hace más de 10 años, por motivos que les va a explicar el doctor Romellón, decidimos volverlo a presentar y hacer una revisión de los conceptos actuales de esto que tienen ustedes en la pantalla. Agradecemos a los participantes todo su esfuerzo. Tengo que pedir una disculpa a la doctora Irma porque no tuve tiempo de hablarle para decirle que le iba a invitar, pero sí le había dicho que le iba a invitar. Así que si no viene, no es su culpa. O sea, a mí se me olvidó, no tuve tiempo de ir a hablarle por teléfono. Comenzamos la sesión. El doctor Romellón va a presentar el caso. Por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como comenta el doctor, soy el doctor Daniel. Acompañado de la doctora Montserrat, les vamos a presentar este caso. Eh, Vamos a hablar sobre neumocistis girovechi y una presentación no muy frecuente en contexto de un síndrome de reconstitución inmune. Primero, un breve contexto histórico. Se describe por primera vez en 1909 por Carlos Chagas. Lo que él pensaba, y vamos a ver más adelante, es que este patógeno era la presentación de trofozoito del Trypanosoma cruzi, de la enfermedad que lleva su mismo nombre. Pero bueno, así fue descubierto. Inclusive en algunas presentaciones todavía se le llama como trofozoito. En 1910 encontramos, por así decirlo, un redescubrimiento de estas estructuras de tipo quísticas que adentro albergan el neumocistis por Antonio Carini. De hecho, muchos conocerán la enfermedad con el nombre previo de neumocistis carini. Y separado de esto, o más bien sin encontrar una correlación, antes se le conocía como una neumonía intersticial de células plasmáticas. ¿Por qué? Pues porque era lo que encontraba. Básicamente el infiltrado de estas células plasmáticas en un contexto con muy poca inflamación. Es en 1942 que Van der Meer y Brugge encuentran la presencia de este patógeno en autopsias de pacientes que tuvieron cardiopatías congénitas. Sin embargo, pues no encuentran una correlación clínica ni alguna forma de explicarlo. Cabe destacar que este descubrimiento se da en un contexto de inmunosupresión, algo muy importante y que vamos a estar recalcando a lo largo de esta presentación. En el 51, Vanek y Girobec descubren este patógeno en un exudado alveolar que se presentan 16 casos de niños con esta llamada neumonía intersticial de células plasmáticas. Aquí es donde por primera vez encontramos la correlación entre esta presentación y el patógeno. Es en el 76 que se propone esta idea del estenogenismo, que básicamente nos habla de que los patógenos que pueden afectar al reino animal, algunas otras especies, no van a ser los mismos que afecten al ser humano. Esto lo descubren a través de respuestas inmunológicas en un neumocistis de ratón que no responde a al mismo estímulo o respuesta inmunológica de un neumocistis de humano. Por último, en 1981 encontramos un aumento infrecuente y súbito por parte de este patógeno, lo que me lleva a esta siguiente diapositiva. Esta es una captura del reporte semanal de mortalidad y morbilidad de Estados Unidos, en el cual el junio 5 de 1981, origen a esta pandemia del virus de la VIH, en un contexto en el que ellos no conocen, se presentan 5 adultos, varones, que presentan esta neumonía por neumocistis, lo cual pues parece realmente fuera de lo común. Y más si entendemos que los médicos en ese tiempo no tenían un contexto. Todos ellos se presentaban con una infección concomitante, en este caso por otro patógeno. Y pues bueno, dos de ellos creo que reportaban múltiples parejas sexuales, 5 de ellos usaban drogas. Entonces, pues bueno, se repite este patrón de la inmunosupresión. ¿Y por qué destaco esto de la importancia de la patología infecciosa? Porque es gracias a estos estudios morfológicos, moleculares también,
que podemos encontrar la causa de muchas enfermedades, gracias a que sabemos las presentaciones típicas y atípicas de estos patógenos, así como el estudio como tal de la historia natural de la enfermedad. Entonces, gracias a este estudio de la patología infecciosa es que podemos descubrir muchos orígenes y causas de las enfermedades. ¿Y por qué presentamos este caso? Bueno, cada mes se realiza una sesión con el Binford Damming, que es una asociación de patólogos infecciosos. Y en estas sesiones se presentan casos clínicos interesantes de patógenos, de infectología. Y el mes pasado ellos presentaron un síndrome de reconstitución por un hongo, una enfermedad fúngica. Y eso hizo recordar al doctor Vaquera este caso de un síndrome de reconstitución, pero en un contexto de neumocistis. Lo presentamos el mes pasado, no, este mes, y pues les gustó mucho. La verdad es que lo aplaudieron bastante, entonces pensamos en presentárselos a ustedes en esta sesión. Y bueno, para conocer qué es infrecuente en el neumocistis, tenemos que primero saber qué es lo frecuente. Y vamos a comenzar con unas fotos macroscópicas. Esta foto es un caso de la primera mujer que se presentó con este neumocistis jirovecii en contexto de la pandemia del virus de VIH. Y macroscópicamente llama la atención que todas las presentaciones típicas van a ser tipo marmóreas, van a ser de un aspecto muy condensado, sólido, el cual va a ser ocupado principalmente por regiones alveolares en el parénquima pulmonar. Y algo que también llama la atención aquí es que tiene un aspecto más o menos granular y que las luces bronquiales en este caso no están afectadas. Este otro caso es una autopsia del pediátrico de Sinaloa, en el cual otra vez encontramos este aspecto marmoleado y encontramos también esta condensación como tal del parénquima pulmonar, muy compacto. En este caso también se presentó como un contexto de inmunosupresión y estaba acompañado no solo del neumocistis, sino que también de una infección por aspergillus, algo que es muy frecuente. Este otro caso, también el pediátrico de Sinaloa, en un contexto también de inmunosupresión por un caso de desnutrición severa, tenemos igual el mismo aspecto que les he repetido. Nada más que en este caso tenemos una diseminación, como pueden ver, a lo que es el vaso. Por último, en las fotos macroscópicas tenemos estas fotos del Dale and Hammer, que es un libro de patología pulmonar que usamos mucho como referencia. Y tenemos la primera imagen con las características que les acabo de mencionar. Sin embargo, las dos siguientes, la central y la del lado izquierdo, presentan formas poco frecuentes del neumocistis. La central muestra un aspecto quístico, una forma de afección del neumocistis de aspecto quístico, que hasta involucra hasta la pleura. Y la última, del lado izquierdo, muestra no tanto este parénquima condensado, sino la presencia más de un parénquima esponjoso, como a lo mejor podríamos esperar en un pulmón, pero notamos estas cavitaciones y este aspecto hemorrágico, necrótico. Esta es la presentación necrótica hemorrágica del neumocistis, también una forma infrecuente. Y ahora hablando de presentación clásicas en el aspecto microscópico, esta es la presentación clásica que vamos a encontrar con neumocistis. Tenemos en las luces alveolares la presencia de este contenido, que aquí se ve como granular, se ve heterogéneo, tenemos distintos tonos de colores, eosinofílicos, basófilos, y las paredes alveolares se caracterizan por la presencia de células plasmáticas, motivo por el cual le llamaban neumonía intersticial de células plasmáticas, y tenemos una hiperplasia de los neumocitos tipo 2. Cabe destacar que la respuesta inmunológica inflamatoria realmente es muy leve. ¿Por qué? Porque este patógeno lo vamos a tener en un contexto de inmunosupresión. Esta otra imagen, que es un grocot, encontramos
la misma imagen del contenido alveolar, aquí teñido de un color marrón más oscuro, y si hacemos este acercamiento que mostramos en esta esquina inferior, encontramos sí el contenido que tiene el alveolo, este contenido tipo granuloso, pero encontramos múltiples estructuras en forma de punto, que si hacemos un acercamiento vemos que realmente son translúcidos y tienen un aspecto quístico, y ahí estamos demostrando básicamente la presencia del neumocistis. Ahora, ¿qué presentaciones atípicas tenemos? Clásico, como ya les mencionaba, células plasmáticas, hiperplasia de neumocitos tipo 2, una respuesta leve, pero en patrones atípicos podemos encontrar un daño alveolar difuso, no concentrado focalmente, una fibrosis intersticial difusa también pudiera encontrarse, la presentación de esta neumonía de un aspecto necrosante, ya sea por una vasculitis, por calcificaciones o cavidades de paredes delgadas. Y por último, un tipo granulomatoso, que bueno, a lo mejor podríamos pensar en respuesta granulomatosa, infecciones fúngicas, pero como les repito, es un contexto de inmunosupresión, entonces no hay una respuesta tan severa por parte del sistema inmune. Estas pueden ser necrosantes, no necrosantes, hasta de aspecto de una respuesta granulomatosa por micobacterias atípicas. Aquí tenemos un conglomerado de estas lesiones atípicas, como les digo, la presencia de calcificaciones. Aquí tenemos el mismo contenido alveolar, nada más que esta tiene una respuesta inmune por parte de linfocitos más severa. Tenemos este engrosamiento muy presente de las paredes alveolares. Y en esta otra tenemos la presencia de una respuesta granulomatosa, con células gigantes multinucleadas. Esta otra de acá quiero que pongan particular atención, porque esta es una foto del caso que hablaremos más adelante. Y si ven, se muestra prácticamente como un patrón sólido. Ahora sí que perdimos como tal la arquitectura del parénquima pulmonar. No vemos las estructuras que conocemos como alveolos. Y aquí tenemos el contenido del que hemos hablado, característico del neumocistis, nada más que aquí se presenta homogéneo, fibrinoide, más sólido. Y además aquí es una respuesta inflamatoria bastante acentuada, no como en los casos clásicos. Ahora, como les comentaba, el neumocistis es frecuente que se presente con una infección concomitante. En este caso, tenemos el neumocistis como tal, presentado en estos conglomerados de esta sustancia, este exudado, pero también tenemos estas células con cambios citopáticos característicos de infecciones víricas. En este caso, estamos hablando de una infección por citomegalovirus. Que por cierto, en el reporte semanal de VIH que vimos, la mayoría de estos se presentaban con citomegalovirus y neumocistis. En esta otra tenemos un grocot en el cual en el centro, sin tomar en cuenta este bastón, encontramos las estructuras quísticas de las que les he hablado. Ahí estamos resaltando al neumocistis. Y por encima de todo esto de la pared alveolar del neumocistis, encontramos estos bastones, que en este caso estábamos demostrando el aspergillus. En esta otra podríamos confundirnos y pensar que estas pequeñas estructuras son el neumocistis. Sin embargo, si observamos con más detalle, podemos encontrar que no estamos en el mismo contexto de encontrarlo en el contenido alveolar. Y además, hasta aquí podemos ver que tenemos la presencia de una gemación, algo que parece de un aspecto levaduriforme. Y realmente lo que tenemos en esta porción, que aquí debería estar una pared alveolar, es el neumocistis, y en este caso estamos viendo como tal infección por criptococo. Esta imagen me gusta mucho porque realmente vemos una fiesta de infecciones. Tenemos 3 patógenos aquí. En esta parte de aquí vemos este material alveolar que les he repetido. Entonces demostramos el neumocistis. Vemos estas células con cambios citopáticos. Estamos hablando del citomegalovirus. Y vemos una reacción granulomatosa, que en este caso estamos demostrando la presencia de criptococo. Entonces, bueno,
Como pueden ver, se presentaron las tres juntas y no es frecuente que neumocistis se presente con otra infección. Inclusive es infrecuente que se presente sola. Y quiero destacar que aquí, hasta que obtenemos tres patógenos, ya tenemos una respuesta inmune considerable. De no ser que tuviéramos dos, pues realmente no notaríamos como tal una respuesta franca. Ahora, hablando de citología, la única forma que podríamos obtener algún contenido es a través de un lavado bronquial. A través de un cepillado realmente no veríamos nada. En los lavados bronquiales, como vieron en el contexto histórico, demostramos la presencia de estos exudados alveolares con la presencia de estas pequeñas estructuras pseudoquísticas. Estamos hablando de neumocistis. Y en este otro del Grocot, evidenciamos lo que haríamos en un corte histológico, el contenido del neumocistis en conglomerados alveolares. En esta otra era lo que les explicaba del aspecto de trofozoito. Este es un GIMSA y en él encontramos estas estructuras que hicieron pensar a Chagas que era un trofozoito y básicamente estamos hablando de la presencia de estos conglomerados de las lesiones quísticas. Imaginemos que aquí hay una pared, como lo vimos en el Grocot, y adentro tenemos la presencia del neumocistis. Y eso pues les hizo pensar que había la presencia de un parásito, inclusive se consideraba como un parásito antes. Y esa misma imagen con el interior con neumocistis en el interior, la demostramos en la microscopía electrónica. En esta imagen vemos esta pared quística y adentro encontramos en distintas etapas de maduración el neumocistis. En esta otra imagen vemos que esto de acá que delimita es la pared alveolar y aquí encontramos la presencia del neumocistis acompañado de los neumocitos tipo 2. Y cabe destacar que, bueno, como cualquier microorganismo, va a tener sus estructuras, mitocondrias, va a tener retículo endoplásmico, que se evidencian muy bien en estas imágenes de microscopía electrónica. Con esto empezamos el caso. Es un hombre de 65 años que tiene glomerulonefritis proliferativa desde el 2010, finales del 2010. Evolucionó a la insuficiencia renal a pesar de esteroides a grandes dosis y estas las suspendió de forma abrupta. Esto es importante. Se presentó al servicio o al hospital con insuficiencia respiratoria e hipoxemia grave. Para hablar de los hallazgos radiológicos, cedo la palabra a la doctora Montserrat, que nos trae una presentación muy padre. Hola, buen día. Muchas gracias al doctor Daniel y muchas gracias también al doctor Vaquera por la invitación. Yo les voy a hablar de los estudios de radiología durante el internamiento de este paciente. Como ya nos platicaron, pues era un paciente que tenía una glomerulonefritis y tenía esteroides a grandes dosis. Después los deja abruptamente y se presenta así al hospital. Entonces, aquí vemos una radiografía de tórax que realmente pues ya se ve bastante grave. Desde que la vemos sabemos que no es normal. Entonces, aquí les dibujé un poquito para los que no están tan acostumbrados a ver las radiografías. Tiene opacidades difusas, tiene consolidaciones alrededor de los cilios, o sea, periliares de manera bilateral. Tiene también broncograma aéreo, que aquí se los marqué con color azul. Ingresa realmente por un síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva aguda. También en este momento se dejó como una probable neumonía de focos múltiples y pues su insuficiencia renal crónica y aparte agudizada. Entonces, en cuanto ingresó el paciente, como seguían bajando los niveles de oxigenación, pues ingresa a unidad de terapia intensiva y pues tiene justo este diagnóstico de insuficiencia respiratoria tipo 1, secundaria de neumonía de focos múltiples. Entonces, estos eran los diagnósticos de ingreso. Cuando ingresó a UTI tuvo una evolución bastante tórpida, muy mala, pobre respuesta a tratamiento antibiótico. Entonces, lo que se decide hacer es hacerle una tomografía y también se le realiza una biopsia pulmonar. Se le hace una toracotomía anterolateral derecha, se realiza una biopsia tanto pulmonar como pleural
y se manda el espécimen biopsiado, en el que pues nos van a hablar un poco después de qué es lo que se encontró. Yo me voy a centrar ahorita en las imágenes. Desde ahorita ya sabíamos que tenía un diagnóstico de neumocistis jirovecii. Estas fueron las primeras imágenes que nosotros obtuvimos con la tomografía. En la imagen A, pues vemos múltiples zonas de opacidad en vidrio despulido, que es lo que les marqué con estas flechitas. El corte está a nivel más o menos de los lóbulos superiores. Aquí podemos ver el arco aórtico. Vemos un engrosamiento intersticial también entre los lobulillos pulmonares y vemos un fenómeno que se llama crazy paving. Después les voy a hablar un poco del crazy paving. Y en la imagen B vemos una reconstrucción coronal donde se observa un incremento de la densidad de las porciones de clive. Seguimos viendo ese engrosamiento también intersticial y septal interlobulillar. Vemos también un poco de enfisema de los tejidos blandos a nivel cervical, a nivel también un poco axilar y en mediastino. Desde aquí como que no es lo habitual que nosotros veríamos en un paciente con neumocistis jirovecii, se ve como una tomografía bastante más grave, digamos. Entonces, justo aquí les marqué una línea en el que pues esta opacidad va hacia las porciones de clive. Aquí vemos otras imágenes de esa misma tomografía de tórax, sin embargo el corte es un poco más abajo y vemos cómo ya cambió completamente. Vemos una franca consolidación bibasal. Este pues ya es un corte más o menos a nivel ya casi de donde inician los ventrículos, digamos T9, T10, y pues esas opacidades en vidrio deslustrado con engrosamiento septal. Esta es una reconstrucción coronal con ventana pulmonar y tal cual, como que desde ahí no era lo que esperaríamos para un paciente que solo se estuviera presentando por una neumonía por neumocistis jirovecii. Este paciente está teniendo una respuesta bastante más exagerada. Entonces ahí también les marqué un poco de cómo vemos nosotros el engrosamiento septal interlobulillar. Vemos cómo se hace ese hexágono de cómo veríamos nosotros un lobulillo pulmonar secundario. Ahí también lo vemos. Ahí vemos también el engrosamiento interlobular y septal superpuesto en color verde. Vemos todas esas opacidades en vidrio despulido, que es todo lo que les estoy marcando en color amarillo. Y ya después vemos esas francas consolidaciones. Como nos comentó Daniela ahorita, algo muy importante justo en neumocistis jirovecii es que hay una ocupación alveolar. O sea, aparte de que hay esta ocupación alveolar, como que hay un colapso alveolar. Nosotros no estamos recibiendo suficiente oxigenación, por eso el paciente se estaba presentando con hipoxemia, pues ya estaban bastante dañados los alveolos para este momento. Y aquí tenemos, aparte de todo lo que se le encontró al paciente, nosotros hicimos unas reconstrucciones en MIP, que también tenemos pues algunas herramientas que nos ayudan a mejorar la visualización de imagen. Esto es Minimum Intensity Projection. Este tipo de imágenes nos ayuda a ver lo que es menos denso, o en este caso, pues a ver las estructuras que tienen aire. Entonces, aquí, aparte de todo lo que le habíamos visto al paciente, de sus consolidaciones, de su patrón de vidrio despulido, vimos una comunicación entre el árbol bronquial o un bronquio entre segmentario y ya subsegmentario y el espacio pleural, que esto pues no lo deberíamos de ver, esto realmente ya es la pleura que se está empezando a despegar. Entonces está haciendo un pequeño neumotórax adyacente y un nivel hidroaéreo. Entonces esto también nos habla de una fístula broncopleural periférica. Eh, por todos lados, pues este paciente ya está bastante grave, ¿no? Hasta ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo en este paciente? Estamos viendo el crazy paving, que para nosotros en contexto de neumocistis jirovecii es muy importante en las imágenes, que van a ser opacidades en vidrio deslustrado que tienen engrosamiento septal interlobulillar superpuesto y engrosamiento septal intralobulillar, adentro del lobulillo. También vemos esa consolidación peribronquial, vemos broncograma aéreo, vimos neumomediastino, enfisema de tejidos blandos cervicales y en pared torácica, vimos esta fístula broncopleural y vimos un neumotórax. Pero ¿cuál va a ser el espectro de los hallazgos radiológicos de neumonía por neumocistis jirovecii? Les voy a mostrar lo que sería normal o lo que nosotros esperaríamos ver en un paciente con neumocistis sin ningún tipo, digamos, de complicación, de neumocistis habitual. Esta es la imagen realmente del paciente. Como se los marqué, pues sí vamos a ver opacidades difusas y consolidaciones periliares bilaterales,
Pero este dato me pareció muy importante. Entre el 10 y el 15% de los pacientes con neumonía por neumocistis van a presentar radiografías de tórax completamente normales y cerca del 30% van a presentar hallazgos que pueden llegar a ser inespecíficos o no concluyentes. En este paciente, por su clínica y por los hallazgos que vimos, pues sí nos podían orientar hacia una neumonía por neumocistis. Sin embargo, pues también puede ser inespecífico, puede ser otro patógeno hasta no demostrar lo contrario eh, por patología. Entonces, ¿cuáles van a ser los hallazgos tomográficos que nosotros esperaríamos en Homocystis gyroveci? Sí vamos a ver opacidades en vidrio esmerilado, que van a ser estas áreas de aumento difuso de la densidad pulmonar, bilaterales y simétricas. Esto va a ser muy común, por lo mismo que ya nos comentaron, que los alvéolos van a tener una ocupación por material fibrinoide, van a tener un colapso alveolar, van a tener contenido. Después vamos a ver este crazy paving, que va a ser la combinación de opacidades en vidrio esmerilado y engrosamiento de los septos interlobulillares. Esto va a ser frecuente en 50 o el 80%, también esperamos verlo. Ya mucho más raro, vamos a ver quistes o neumatoceles, que van a ser lesiones redondeadas de pared fina, típicamente en lóbulos superiores. En 30% de los casos, más común en pacientes que son VIH positivos. Podemos ver consolidaciones, como en nuestro caso, menos frecuentes, peribronquiales. Si predominan, pues también podemos considerar una coinfección bacteriana, solo en el 10 al 30% de los casos. A veces podemos ver nódulos, van a ser poco comunes, pueden simular metástasis o tuberculosis en menos del 10% de los casos. Derrame pleural, ya cuando empezamos a ver derrame pleural, esto va a ser raro en Pneumocystis jirovecii, no complicada, pero si hay derrame, pues ya podemos pensar en IRIS, que es nuestro síndrome de, pues justo el síndrome del que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? De reconstitución. Y linfadenopatías, pues no van a ser típicas, justo son pacientes que están inmunosuprimidos, va a ser raro que las hagan. Entonces, ya se podrán imaginar, puede ser cualquier cosa. Entonces, es muy importante que tengamos el contexto clínico. Y aquí les enseño cómo debería de verse un hallazgo tomográfico en neumonía por Pneumocystis jirovecii. Estas ya no son de nuestro paciente, estas solo son de la literatura. Entonces, pues nosotros somos radiólogos, somos imagenólogos, pero también somos imaginólogos. O sea, a veces nos imaginamos cosas y debes de tener mucha imaginación para estar en este ámbito. Y también eso nos ayuda a explicar algunos fenómenos. Aquí vemos patrón en vidrio despulido o vidrio deslustrado, y eso se los decimos muchas veces en los reportes. ¿Qué significa normalmente? Significa que estamos viendo una imagen como estas. Aquí vemos una imagen donde tenemos vidrio que ya está pulido y vidrio despulido, vidrio que todavía se quedó como a mitad de ese proceso. Entonces, significa que si vemos una opacidad, también podemos ver a través de ella, como que podemos imaginar lo que hay a través de ella. Y pasa lo mismo con la imagen, o sea, sí vemos esa opacidad, pero también de alguna manera podemos ver a través de ella todavía las estructuras. Y después, ¿qué va a hacer este crazy paving? Aquí vemos perfectamente un crazy paving muy similar al que presentaba el paciente, que son estas opacidades en vidrio deslustrado, que también tienen engrosamiento septal interlobulillar. Esto va a ser el crazy paving. Esto es normalmente a lo que nos referimos. Y pues quien haya acuñado este término en cuanto a la lengua anglosajona, pues le pone crazy porque tiene diferentes tonalidades, tiene diferentes tonos, todas las piezas son de tamaño diferente, también de manera similar lo vamos a ver aquí. Vamos a ver como esos lobulillos que tienen ocupación, que tienen diferente tamaño, que tienen diferente opacidad. Entonces, por eso también el crazy paving. Hasta aquí esto va a ser normal, lo que podríamos encontrar en Pneumocystis. Aquí también vemos opacidades bilaterales simétricas en vidrio deslustrado y que también tienen un poco de consolidaciones y derrame pleural. También vemos aquí que se están obliterando los recesos pleurales. Y esto es lo que ya es un poquito más grave en cuanto a Pneumocystis jirovecii, que también podríamos llegar a verlo, que son los neumatoceles. Este paciente en el primer día que se presentó con la infección, o bueno, que se presentó hacia el hospital y se tomó la imagen, tenía estas pequeñas zonas en donde vemos como un atrapamiento aéreo. Y 3 semanas después empezó a desarrollar pues unas cavidades llenas de aire ya bastante importantes que incluso obliteraban el parénquima normal pulmonar. Entonces, hasta ahorita, ¿qué de nuestro paciente es normal y lo podemos encontrar con Pneumocystis jirovecii?
Pues la consolidación peribronquial sí, 100% la podemos encontrar, eso es de neumocistis. El crazy paving también, eso es neumocistis. Broncograma aéreo también podemos verlo en neumocistis. Lo que ya no nos cuadraba tanto en este paciente es que tenía neumomediastino, incluso sin que se le haya hecho ningún procedimiento directamente en mediastino. Si recordamos, sí se le tomaron biopsias, pero fueron biopsias pleurales, fueron biopsias pulmonares, pero nunca se entró a mediastino. El enfisema de tejidos blandos cervicales y en pared torácica derecha tampoco es normal que lo encontremos. Es un paciente que en el contexto de hipoxemia y que ya venía con bastante gravedad, incluso comenzó a, digamos, distender esos tejidos blandos y empezó a formar enfisema. La fístula broncopleural, pues tampoco es algo esperado, y el neumotórax tampoco es algo esperado en contexto de un neumocistis no complicado. Aquí de nuevo les enseño la misma TAC de tórax del paciente, solo para recordar más o menos cómo estaba, que tenía su enfisema, tenía su neumomediastino, tenía pues todas sus consolidaciones, patrón en vidrio expulido y su crazy paving. Y este también se las había puesto para demostrarles pues que a veces tenemos esas otras herramientas donde vemos mejor el aire, como las proyecciones de mínima intensidad. Y ya con eso voy a hablarles de por qué este paciente probablemente estaba teniendo algo que era más que neumocistis, estaba teniendo un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune o IRIS. Las causas en pacientes no VIH positivo, bueno, porque la mayor parte de estos pacientes son VIH positivo, este paciente no era VIH positivo, este paciente se presentó con una glomerulonefritis, con una cantidad exorbitante de corticosteroides que detuvo de manera inmediata. Entonces, se puede presentar en pacientes con inmunosupresores como corticosteroides, quimioterapia, y también otro tipo de inmunomoduladores e inmunosupresores. En pacientes que tuvieron trasplantes, ya sea de órganos o de células madre, pacientes que estuvieron en tratamiento de infecciones crónicas como tuberculosis, hepatitis B o C, y algunas enfermedades autoinmunes como sarcoidosis, esclerosis múltiple. Son pocos los casos que hay publicados, pero sí llegan a ver en pacientes no VIH positivo. Y realmente, ya cuando se sospecha iris, vemos más bien una tomografía de este calibre. Se parece más a la tomografía que tenía nuestro paciente. Ya se ve grave, se ve fea. Bueno, también se ve un poquito fea en el proyector, pero bueno, ustedes créanme. Se ve un extenso cambio en vidrio deslustrado bilateral que tiene todavía conservación periférica de, pues, de las estructuras pulmonares normales. En las figuras A estamos viendo cómo llegó este paciente y en las figuras B estamos viendo cómo evolucionó. Igual que nuestro paciente tuvo una evolución tórpida, ¿no? Entonces, aquí todavía vemos ese vidrio deslustrado. En las B ya vemos cómo se veía nuestro paciente en los cortes más bajos, que es un deterioro en, pues, en todo el pulmón, tiene consolidación bilateral, donde previamente ya se había demostrado solo vidrio deslustrado y se demostraba todavía parénquima respetado. También ya tiene un poquito de derrame pleural, bastante laminar. Esto ya nos está hablando de una marcada respuesta inflamatoria. Otros hallazgos compatibles con iris, como les digo, el derrame pleural. Este también es una paciente que se presentó en contexto de una infección que ya había resuelto a ella, ya le habían dado tratamiento, ya estaba bien, sabían que era una neumonía, simplemente regresó para su seguimiento normal en el hospital, regresa 3 semanas después y se presenta de esta manera. Entonces, vemos que tenía un poquito de derrame pleural, ya había mejorado la infección, de repente empeora la infección, tiene incremento del derrame pleural, sigue teniendo derrame pleural bilateral, en este lado ya se ve un poquito loculado, empieza a tener también adenopatías mediastinales que no vemos en estas imágenes y un absceso subcutáneo en la pared torácica, que también ya no es normal. Esto nos habla de que la paciente no solo tuvo una pobre evolución, sino que empeoró después de que ya había mejorado esa infección. Entonces, un hallazgo fundamental en iris más neumocistis girovechi son los datos de edema pulmonar, que justo nuestro paciente ya los tenía. Ya empezaba a tener derrame pleural, ya tenía algo de cardiomegalia, que no se ve muy bien en las imágenes que tenemos, lamentablemente no tenemos más, pero ya empezaba a tener también datos de edema pulmonar. Y cuando ya vemos edema pulmonar, esto implica una respuesta inmune hiperinflamatoria, que conduce a una fuga capilar, una tormenta de citocinas y una alteración de la depuración del líquido alveolar.
Por eso también pues ya no podía respirar este paciente. Y este es otro paciente también publicado, que es un paciente también que se presentó por una neumocistis Girovechi que después hizo iris. En A y B las imágenes que vemos en ventana pulmonar, pues vemos extensas opacidades en vidrio deslustrado, compatibles con esta neumonía por neumocistis. En la imagen C, pues le realizan una radiografía de tórax posterior anterior justo antes del día del alta. Este es un paciente que ya sabían que tenía neumocistis, dijeron, va mejor, vamos a darlo de alta. Entonces, después regresa el paciente y regresa con las imágenes a partir de la imagen D. 3 días después del alta, pues vemos una radiografía de tórax que le repitieron y muestra consolidaciones bilaterales de nueva aparición, que son estas flechitas, empieza a tener esas opacidades que pues no tenía previamente. Después en la imagen E y en la imagen F vemos unas imágenes de tomografía de TAC en corte axial, ventana pulmonar, y vemos grandes consolidaciones peribronquiales, tiene dilatación de la luz bronquial o broncograma aéreo, un patrón típico que pues nos puede hablar justo de neumocistis. Y finalmente, tuvieron que empezar a tratar al paciente como iris porque tenía esta respuesta inflamatoria bastante exagerada. Después de que ya lo trataron como iris, no solo como neumocistis Girovechi, le toman otra radiografía pulmonar y vemos que se ve prácticamente casi igual a la radiografía del alta. Entonces, es una entidad tratable, sí, a pesar de la respuesta inflamatoria que tiene, sí es tratable, sin embargo, hay que reconocerla y hay que saber que pues no está teniendo una infección habitual o un patrón de infección habitual. ¿Cuáles son al menos nuestras claves tomográficas para sospechar iris en contexto de neumocistis Girovechi? Pues como lo vimos, un empeoramiento paradójico de las opacidades en vidrio esmerilado o consolidaciones a pesar del tratamiento adecuado, una aparición de nuevos quistes o neumatoceles que no hayan estado presentes en el estudio inicial, linfadenopatías mediastínicas iliares nuevas que son inusuales en neumocistis sin iris, un derrame pleural nuevo o progresivo sugestivo de inflamación sistémica, y también que puede ser sugestivo de edema pulmonar no cardiogénico. Y un patrón mixto que tenga opacidades en vidrio despulido, más consolidaciones, más engrosamiento septal, en un paciente que haya tenido mejoría clínica previa. O una distribución discordante, que tengamos hallazgos inflamatorios en zonas previamente sanas. Y pues finalmente los datos de edema pulmonar, eso ya nos está hablando de que no es un neumocistis normal. Y pues listo, dejo justo al doctor Daniel para continuar con la parte de patología. Muchas gracias. Entonces, continuamos con el caso, con esta imagen que muy bien nos describió la doctora Montserrat. En este caso demostramos el lugar, el sitio de donde obtuvimos la biopsia, donde se obtuvo la biopsia. Y en esta presentación panorámica encontramos cosas que nos llaman la atención. Este es un masón, es una tinción de masón. Y primero que nada, con el masón demostramos que no hay una porción fibrosa, una porción que demuestre un proceso crónico. Esto se dio de forma rápida. Encontramos algunas partes del parénquima pulmonar. Vemos estas luces alveolares, donde no ha sido afectado aún. Y vemos otras zonas muy consolidadas. Repetimos la idea o el concepto de que las luces bronquiales no están afectadas, sino que es una afectación alveolar. Y otra particularidad que nos llama la atención es la presencia de algunas de estas manchitas que se ven más oscuras que otras. Si hacemos un acercamiento, repetimos lo mismo, zonas pues, como un aspecto sólido, con zonas de un parénquima alveolar que todavía está sano, y estas porciones de acá, que podemos denominar como de un aspecto nodular, cuando nosotros las vemos al H y E, pues básicamente estamos hablando del contenido del que tanto hablamos por parte de neumocistis. La situación aquí es que pues es una presentación muy atípica porque como podemos ver está hipercelular. Tenemos una reacción inflamatoria muy brava, muy fuerte y además, hasta hablando del contenido alveolar, se ve diferente, no se ve tan heterogéneo, no se ve tan granuloso, se ve más sólido, más fibrinoide y pues más homogéneo. En particular, si hablamos del infiltrado inflamatorio, pues vamos a encontrar
varias células, entre ellas linfocitos, células como células plasmáticas, que eso es esperado en la neumocistis, pero también encontramos células fagocíticas, como en este caso de acá, que esta célula está intentando eliminar este contenido alveolar. Les repito, pues esto es fuera de lo común por el contexto tan inflamatorio, tan bravo que estamos viendo. Y el doctor Vaquera comentaba que si jugamos tantito con esta imagen y no tenemos un contexto como tal, pues podríamos pensar hasta algo neoplásico, de lo sólido y lo hipercelular que estamos viendo. Obviamente en estas reacciones, que algunas de ellas eran como de un aspecto granulomatoso, no diciendo que sea granulomatoso, sino que era un aspecto, pues estamos obligados a realizar estas tinciones. El Nielsen en búsqueda de micobacterias atípicas, como podemos ver, francamente es negativo. Esto de acá está representado por el contenido alveolar. Y el GROCOT, en este caso, no nos ayudó mucho para encontrar, en este caso, el patógeno. Vemos el contenido alveolar, pero como está tan fuertemente teñido, pues no encontramos estas estructuras pseudoquísticas. Con un Wharton study ya podemos evidenciar como tal estas estructuras. De color café, el contenido alveolar; de color negro, más oscuro, encontramos las estructuras pseudoquísticas, y pues lo de alrededor es el parénquima alveolar. Entonces, pensando en esta imagen, obviamente se ven obligados a hacer una inmunomarcación para el anticuerpo de neumocistis, el cual pues francamente es positivo. Este anticuerpo, como podemos ver, es bastante específico. De este lado tenemos 13 ejemplos por los cuales no se pudiera confundir con algo más. Y tenemos en estos ejemplos hongos, tenemos parásitos, tenemos bacterias, e inclusive tenemos la comparación con un pulmón normal. Cabe destacar que este aspecto, esto que está delimitando el anticuerpo, pues básicamente nos está hablando del neumocistis, pero si usamos la lógica nos está hablando de un alveolo o de lo que era un alveolo antes. Mostrando otra vez el mismo tejido de la biopsia, en este caso panorámico, encontramos hicimos esta tinción que es particular porque quisimos separar por un lado la presencia del neumocistis, es una inmunomarcación, mejor dicho, y de color café queríamos delimitar el parénquima pulmonar, en este caso las paredes alveolares. Y aunque esperaríamos encontrarlos agarrados de la mano, neumocistis y el parénquima pulmonar, no fue el caso aquí. Vemos que en el polo superior está más representado el neumocistis, se ve más rojo, y en el polo inferior encontramos como tal el parénquima pulmonar. ¿A qué se debe esto? En esta foto panorámica lo explica mejor, porque nos cuenta la historia en diferentes etapas. Por un lado tenemos la infección franca como tal del neumocistis, lo estamos viendo como tal ahí. Al lado tenemos otros dos focos un poco más pequeños, pero una cuestión es que, bueno, aquí debería haber una luz alveolar y no la tenemos. ¿Por qué? Porque esta respuesta inflamatoria es tan severa que sí, se lleva al neumocistis, pero también se lleva al parénquima pulmonar. Entonces, al final, tenemos esta imagen que está aquí. Aquí debería haber un alveolo. Aquí deberían estar sus paredes bien delimitadas, pero solo encontramos este tejido fibroso, reemplazando lo que era un alveolo. En este acercamiento tenemos el mismo caso, diferentes tiempos de la misma historia. Aquí una infección franca, prominente del neumocistis. Aquí un intermedio de la resolución de este neumocistis, de esta eliminación del patógeno, con ya evidente destrucción del parénquima. Y aquí básicamente colapsado completamente el alveolo. Sí vemos la pared, pero ya no hay luz como tal. Esto acá también es particular porque
Como les comenté, el neumocistis se va a presentar en los alvéolos, en este contenido granuloso, y aquí no es, en esta parte no es el caso. Aquí podemos ver que el neumocistis está presente en las paredes. Esto es algo que a lo mejor nos ayudaría a explicar la presencia de este patógeno en muchos de nosotros, pero que solo va a proliferar en un contexto de inmunosupresión, por así decirlo, en una etapa en la que está inactiva. De esta forma también hicimos la revisión de este artículo, que habla básicamente de las manifestaciones pulmonares de este síndrome de reconstitución, que es el caso que estamos sospechando en este paciente. Y básicamente los puntos más importantes que nos dice es que, bueno, de las etiologías, también como comentó la doctora Montserrat, no solo van a ser patógenos, no solo van a ser agentes infecciosos. También podemos tener la sarcoidosis o inclusive el sarcoma de Kaposi, frecuente en pacientes con VIH, que nos pueden dar esta enfermedad, este síndrome. Obviamente, en primer lugar, tenemos que el más común es la Mycobacterium tuberculosis, la Pneumocystis jirovecii, que es el caso que estamos viendo, y el Cryptococcus neoformans. Otros órganos que pueden afectar el síndrome de reconstitución, en ese orden más frecuentes, es cerebro y pulmones, que básicamente están en un mismo nivel. Obviamente es un poco más frecuente en pulmón. Puede ser un síndrome de reconstitución en los ojos, causando retinitis y uveitis. Se puede presentar en ganglios linfáticos. Como vimos también, se puede presentar en el vaso, en el caso de la pequeña desnutrida. Y menos frecuente, pues básicamente lo podemos encontrar en cualquier tipo de órgano, ya sea ovario, próstata o huesos. Los puntos importantes de este artículo es que nos habla que el iris por tuberculosis, como les comenté, es la causa más común. Hablando de una afectación pulmonar, por supuesto. En la mayoría de los casos, el iris va a ocurrir en las primeras semanas después de empezar una terapia antirretroviral. Estamos hablando de un contexto de pacientes con VIH. Sin embargo, si traslapamos nuestro caso, si se acuerdan, hablaba de que suspendía por un par de semanas el tratamiento, entonces que lo retoma, que pues causa este síndrome de reconstitución. El iris por tuberculosis y por neumocistis usualmente no son mortales. Sin embargo, pues si hablamos de un iris por criptococo, pues eso cursa con una alta mortalidad. En nuestro caso, pues no fue así. Lamentablemente el paciente falleció. Pues estábamos hablando de un contexto de neumocistis. Y en un contexto por VIH, se muestra que el uso de prednisona en pacientes con esta iris paradójica puede asociarse a una mejora tanto en estándares clínicos, en estándares de cómo se siente el paciente. En nuestro caso, pues fue básicamente al revés. Fue el hecho de que suspendiera y volviera a iniciar los esteroides que pues causa este síndrome de reconstitución. Por último, tenemos este artículo que queríamos que la doctora Irma Ulloa nos comentara, pero habla de este síndrome de reconstitución en pacientes con VIH y pues bueno, con un enfoque en México. Pues en lo que acabó la pataleta de suspender los esteroides, ¿no? No sé si, a pesar de mi descortesía, la doctora Hoyo está en el auditorio. Ok. Les comentaba hace un rato a los muchachos que en realidad este síndrome, pues en México lo conocemos muy bien, porque pues, no es otra cosa más que el fenómeno de Lucio, ¿no? Es lo que en derma le llaman la reacción reversa de la lepra, cuando el paciente, pues igual, un lepromatoso, que pues está lleno de bacilos de Hansen, súbitamente, por alguna razón, digamos que se recupera espontáneamente su inmunidad. Y en Sinaloa me tocó ver un caso de eso que llamaban la lepra bonita, la lepra difusa, que es la lepra que no es nodular, y en una paciente que se embarazó sin saberse paciente con lepra, desarrolló esta reacción reversa que es una vasculitis en realidad,
y pues le produjo una necrosis total de las dos piernas. Eh, Luego, esto en VIH lo empezamos a ver cuando empecé la residencia en la segunda mitad de los 80s. En el hospital de nutrición había un protocolo con sales de telurio y se suponía que eso podía estimular el sistema inmune. No había nada para darles. Entonces, pues todos se querían inscribir en el programa, pero para inscribirse pues tenían que firmar su autopsia. Que en el dado caso de que el tratamiento no funcionara, pues ellos iban a prestarse para que se realizara la autopsia. Obviamente hubo muchas autopsias porque nadie se curó con el telurio. Y una cosa que era muy desagradable era que los pacientes olían a ajo. Entonces, no había manera de tener el protocolo cerrado porque pues con el elevador sabes quién estaba tomando las sales y quién estaba tomando ¿cómo se llama? El placebo. Pero fueron de los inicios de la pandemia. Obviamente no había tratamiento, no veíamos estos síndromes de reconstitución. Cuando vino la acidobudina, el primer tratamiento, pues tampoco veíamos esto. No fue hasta que llegó la terapia HART, ¿no? La terapia antirretroviral de alta eficiencia, que empezamos a ver estos síndromes y pues es interesante ver la correlación radiológica y patológica del deterioro grave y súbito de un paciente. No sé si tengan algún comentario, Miguel, doctor Monares. Buenos días a todos. Bueno, es cuando ahora uno empieza a sentirse ya un poquito viejo. En el 99 esto fue una pandemia de neumocistis que en aquel entonces llamaban Carini, que nadie me ha explicado por qué se cambió el nombre. Y respondiendo a la doctora, era una cosa, lo primero que te enseñaban para identificarlos, cuando es una pandemia, hasta el interno, el estudiante de medicina, les decían, mira, si ves un paciente con una gasometría, porque todavía no teníamos pulsoxímetros, muy hipoxémico y con pocas manifestaciones, o ves una gasometría muy mala con una radiografía normal, eso es neumocistis girovensii, Carini. Si ves un paciente con una placa, o sea, era una placa normal con una gasometría muy dañada, muy hipoxémica. Si ves una placa completamente blanca, y la gasometría está normal, eso es neumocistis girovensii. Eran los extremos. Tú veías un paciente muy hipoxémico con una placa normal o un paciente con una placa horrible y una gasometría normal. Eran los extremos que ahora se explican porque el neumocistis tiene un cierto nivel de acidosis intracelular y también en los vasos que hacía un desplazamiento de la curva de disociación de la oximoglobina. El que tenía mucho oxígeno no se lo daba a los tejidos. Entonces tenías una placa normal, pero un paciente que necesitaba oxígeno. Y el que tenía una placa horrible, la mitocondria hacía todo lo posible por captar el oxígeno y no estaba tan mal. Eran unas cosas muy paradójicas. Se describieron algunas situaciones que se habían perdido hasta antes de la llegada del ECMO, que eran atelectasias retráctiles. Las atelectasias retráctiles también eran características del neumocistis, que se empezaron a ver en las primeras tomografías, y después ahora en la actualidad son las primeras indicaciones de colocar un paciente en ECMO. Y ahora yo lo que pienso me parece que los ejemplos, no sé, ya la vista no me da, pero me parece que ninguno de los ejemplos que pusieron era un paciente intubado. Entonces, mucho de lo que llamamos síndrome de reconstitución es autolesión pulmonar de pacientes que por alguna razón nos estamos negando a intubarlos y eso hace, cuando ustedes ven esas neumomediastino, ese es un paciente con una pleura engrosada que está luchando por su vida respirando, puede ser una ventilación no invasiva. No conozco el contexto, no puedo decir nada de los tratamientos, pero sí es importante que se piense en eso. Y lo último, cuando hablamos de reconstitución, tengan mucho cuidado porque es un paciente que se pone muy grave cuando le damos tratamiento. Si nosotros ya estamos ante un contexto de un paciente que está muy grave y le estamos dando tratamiento, no hay que suspender el tratamiento. Eso es una cosa muy importante. El tratamiento del síndrome de reconstitución no es suspender el tratamiento, es combatir las complicaciones, que a veces eso es necesario poner al paciente en ECMO, como en algunas situaciones, un caso muy parecido de algunos amigos en Canadá que fue exactamente muy parecido a lo que están viendo, se pone al paciente en ECMO en espera de trasplante pulmonar y así fue como sucedió, no es suspender los tratamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, lo vi como que quería opinar. No, es que estaba, perdone, hola, buenos días. Es que escuchaba al doctor Monares y nada más asentía y asentía y asentía porque, digo, ya los que hemos pasado un caminito en la medicina, pues cosillas que van mencionando, ¿no? O sea, cuando dicen, es que esta es una placa típica de neumocistis, es cuando uno en las entregas de medicina interna decía, a ver, dime cuál es la placa típica de neumocistis, porque no existe. Como bien decía la doctora,
Y como bien decía el doctor Monares, hay un término que se dice mucho, pero no sé si está escrito en algún lado, que se llama disociación clínico-radiológica. El paciente estaba muy hipoxémico y la placa se veía prácticamente normal. O un paciente que se ve, o sea, y el paciente no tenía distrés respiratorio. Uno lo veía, estaba negro, de que estaba cianótico, pero no tenía distrés respiratorio. Y lo que nosotros veíamos era esas tomografías, a mí me tocó verlas cuando era residente de medicina interna y me da atención porque decían que el neumomediastino, todo esto no es característico y yo sí vi pulmones que estallaban, o sea, intubabas al paciente por hipoxemia grave y el pulmón le explotaba y lo tenías y el paciente se te hinchaba como sapo, hacía enfisema por todos lados y se te moría. Sí es interesante pues ahorita ver pues lo que se está revisando ahorita, ¿no? Como nuevo y lo que uno trae como en la cabeza, ¿no? Esos recuerdos de Vietnam y que ya el contexto es muy diferente, ¿no? Ahorita estamos viendo neumocistis en otros contextos. A nosotros nos tocó cuando empezábamos a ver estos pacientes con HIV, ¿no? Que pese al avance tecnológico, la renuencia cultural hacía que los pacientes no se trataran, ¿no? O sea, yo hice medicina interna en el Hospital Juárez de México y era característico el paciente que estaba cianótico, escondido atrás de las cobijas, que no quería hablar con los papás. Entonces decías, bueno, usted tiene HIV y tiene neumocistis, ¿no? Y ahorita pues ya es otro contexto, ¿no? Ahorita, pues el caso que nos presentaron fue un paciente que estaba post-trasplantado. Me surgieron muchas dudas desde el punto de vista clínico con respecto a lo que se puso en las placas o en la tomografía, porque tenía derrame pericárdico, ¿no? Entonces diría, pues no sé qué tan no cardiogénico era el derrame o el edema pulmonar, y como bien dice el doctor Monares, en COVID vimos mucho eso del neumomediastino, que era ese distrés respiratorio que el paciente hacía una presión tan negativa que rompía el pulmón, lo desgarraba, hacía fístulas espontáneas o hacía enfisema. Digo, es un caso muy interesante, les agradezco mucho la presentación y ya, nada más era eso. Gracias. Una cosa que está sucediendo ahorita es el sarampión, ¿no? A principios de los 90, hubo una epidemia en México de sarampión. Cuando autopsiábamos a los pacientes con VIH, a la hora de la presentación de la autopsia, pues nos gustaba jugar este juego macabro de tratar de adivinar desde la macro cuáles eran los bichos que estaban infectando ese pulmón. Obviamente nunca aprendimos. Ya cuando estaba yo en Sinaloa solo, hice mi primera autopsia y dije, no, pues esto aquí debe haber aspergillos, lo que fuera, y ahí fue donde vi por primera vez una neumonía por sarampión. El sarampión es una cosa bravísima. Quizá uno de los mejores artículos del mundo lo escribió la recientemente fallecida doctora Cecilia Ridaura, del Instituto Nacional de Pediatría. Ella escribió un artículo que se llama Anatomía patológica de la infección sistémica por sarampión. Y pues no es improbable que nos toque ver esto. Los estudios que hay, por ejemplo, en monos respecto a la neumonía por la viruela del mono, todas estas neumonías extrañas ponen a prueba pues a quienes somos aficionados a la patología infecciosa. Uno de los problemas, por ejemplo, con eso que llaman oncopatólogos, es que son personas peligrosísimas porque lo que les pongas enfrente va a ser cáncer. Con los infectopatólogos tratamos de que no sea así. El mes que entra, para resarcir a la doctora Irma, que no le hablé por teléfono para invitarla, vamos a presentar un caso de ella, de una paciente con lupus e infiltrados pulmonares. Ese es un problema dificilísimo de resolver, porque es una paciente joven, porque estaba bien, y de repente ya con insuficiencia respiratoria, infiltrados pulmonares, y hay dos sopas. O tiene actividad de lupus y necesita esteroides, o tiene una infección y necesita antibióticos. Obviamente, si te equivocas, pues la que paga es la paciente. Y también si tardas mucho en tomar la decisión, pues lo único que vas a saber es de qué se murió la paciente. Entonces, ese va a ser otro ejemplo el del mes que entra, de la importancia de tener una visión amplia en esto de la patología pulmonar no neoplásica. ¿Hay alguna otra opinión en Santa Fe, en el chat? En el chat, Daniel Arispe felicita a todos los participantes de la sesión. Daniel. Y a ver si en Zoom alguien quiere levantar la mano o abrir su micrófono. ¿El doctor Jalabe no va a decir nada en Santa Fe? ¿Doctora? Ya se paró, ya se paró. Aquí está. Le gusta que le ruegue, ¿no? Por favor, Pepe. No se oye. Perdón, no había pedido la palabra, les decía, pero voy a hacer un comentario solamente de medio minuto.
desde los años, a partir de los años 80, principios de los 80, cuando empezamos a ver el boom de los pacientes con VIH-Sida, efectivamente veíamos este síndrome en forma prácticamente cotidiana y los pacientes, la causa de mortalidad más común de los pacientes con SIDA era o enfermedades gastrointestinales o neumonías por neumocitis carini. Cuando efectivamente se comentó, empezamos a ver a estos pacientes con neumonía, con neumocitis, y empezamos a darles tratamiento con trimestoprim sulfametoxazol con dosis muy altas, más altas de las comúnmente, los pacientes mejoraban y efectivamente, como se comentó, cuando tenían una oxigenación de menor de 60, estos pacientes les dábamos corticosteroides y respondían. Ahora, en relación, y tuvimos otro boom ahorita de todo este auge con las, de las citocinas en los pacientes con COVID, hace 4 o 5 años, fue también en forma muy importante. Y en relación a este caso, también estoy de acuerdo que habría, quizá no conocimos algunos de los datos, es un caso viejo, pero ¿cuánto tenía, por ejemplo, de creatinina el paciente en este momento? Porque efectivamente, como se comentó, pues había una combinación de los hallazgos pulmonares, del síndrome de reconstitución por un lado, del proceso infeccioso por otro lado, y qué tal si la insuficiencia renal estuviera colaborando para otra, o estuviera no colaborando, contribuyendo en un momento determinado para los problemas de edema pulmonar y edema bilateral de las pleuras. Y la última cosa es que a este paciente le suspendieron bruscamente los corticosteroides. Llama la atención que no se murió de hipercalemia, de hipoglucemia y de hipotensión arterial, con una insuficiencia suprarrenal. Debió de haberse muerto, sobre todo que tenía ya un proceso infeccioso. Y claro que era importante dar, como parte del síndrome de reconstitución y con esa hipoxemia, los corticosteroides. Es parte del tratamiento que hay que dar, por un lado, como parte de este propio síndrome, pero también por otro lado, como parte de la insuficiencia suprarrenal que seguramente ya tenía el paciente por haber tomado corticosteroides en forma muy, con corticosteroides en forma muy alta. La verdad es que es un caso muy interesante, muy ilustrativo, y creo que aunque es un caso viejo, nos lleva a recordar que el manejo de estos pacientes, efectivamente, hay que seguirlos con el tratamiento, pero finalmente el cuerpo humano es una maravilla y responde y trata de mejorar en forma continua todos estos procesos infecciosos. Gracias, doctor Jado. ¿Alguien ha visto neumocistosis extrapulmonar? Yo me dedico a esto, nunca he visto uno, ahorita que dice Pepe, del cuerpo humano, con relativa frecuencia vienen a rotar a patología, patólogos veterinarios de la UNAM, y nos enseñan un montón de cosas. Y un día trajeron el caso de un gato que tenía CUSI y lo estaban tratando con esteroides y desarrolló quistes esplénicos, y eran quistes por neumocitis. Es el único ejemplo que yo he visto así de infección por neumocitis extrapulmonar. En la sesión de Binford también que decía Daniel, comentaron ahí los expertos que a principios de la pandemia de SIDA, que como no había tratamiento, que ellos habían visto muchos casos extrapulmonares. Y no, pues yo te digo, por ejemplo, en nutrición, en todo ese tiempo que se concentraron los pacientes, pues ahora sí que yo hacía las autopsias, nunca vimos una neumocitosis extrapulmonar. Cuando fuimos al Hospital Infantil de México, estaban descritas en SIDA pediátrico las neumocistosis en el oído medio. Había una sierra muy peculiar que la metías y sacabas así todo el peñasco del temporal. Lo ponías a descalcificar y ahí, pero nunca encontramos una neumocistosis. Encontramos, por ejemplo, retinitis por citomegalovirus. Había una manera de poder extraer los ojos por detrás de la órbita, quitando las alas del esfenoides, para no lastimar la apariencia del paciente. Y llegamos a ver eso. Pero neumocistosis extrapulmonar es una cosa que nunca he visto en humanos. Son las 8, doctoras. No sé si hay alguna opinión. Adelante, doctora, por nuestra parte es todo. Les damos las gracias por su asistencia. Esperamos que hayan aprendido mucho, que les haya parecido entretenido. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesante, y se entregarán las cartas correspondientes a los presentadores. Se les recuerda de la sesión de la semana próxima, que es controversias en hemoabsorción por el doctor López Almaraz. Recordando también para que se inscriban a nuestra carrera anual, la número es la 32ª
carrera anual el 24 de mayo, inscríbanse ustedes con sus familias, tiene un fin benéfico. Recordar la reunión de Erles Danlos, la cual va a ser llevada a cabo, se me perdió la fecha, bueno, perdí la fecha. Del 9 al 10 de junio, perdón, Pati. La siguiente, el curso de la paroscopía ginecológica, el cual también va a ser llevado a cabo 18 y 19 de junio de este año. Recordar a los miembros de la asociación para inscribirse en las jornadas que se van a llevar a cabo en un crucero en el Caribe del 1 al 9 de noviembre y recordar el pago de la responsabilidad médica con ejercicio 25-26 de 5,500 pesos para miembros de la asociación. Gracias.